La noche antes de la boda de mi hija descubrí que no era su padre biológico, y que mi esposa había ocultado la verdad durante 25 años. Hay secretos que no se esconden por vergüenza, sino por conveniencia. Secretos que se guardan durante años, como un veneno silencioso que espera el momento perfecto para destruirlo todo. Eso fue exactamente lo que me pasó. Pensaba que conocía a mi familia, que mi vida estaba construida sobre cimientos sólidos de amor, sacrificio y lealtad. Pero bastó una sola frase, susurrada en el peor momento posible, para que mi mundo se desplomara. No fue un extraño quien lo dijo, ni un enemigo tratando de herirme. Fue la voz de mi propia hija, pronunciando con calma que yo no era su padre biológico. Y lo hizo no con dolor ni arrepentimiento, sino con frialdad, como quien habla de una transacción que conviene mantener oculta. En ese instante entendí que no había sido padre, sino cómplice involuntario de una mentira bien orquestada. El día antes de su boda, cuando debía estar celebrando, descubrí que todo lo que había construido estaba contaminado. Y lo peor no fue la traición, sino darme cuenta de que todos sabían la verdad, menos yo. Si alguna vez te han hecho a un lado, te han fallado o te han subestimado, este canal es para ti. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte, con lo que nos ayudas muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarnos, tu compañía significa mucho para nosotros. El día antes de la boda de mi hija debía ser uno de los momentos más felices de mi vida. Y, sin embargo, fue el instante en que mi mundo se quebró para siempre. La cena de ensayo se celebraba en el club de campo, un lugar elegante rodeado de jardines perfectamente iluminados, con mesas largas decoradas con rosas blancas y copas de vino que brillaban bajo la luz de las lámparas colgantes. Todo el mundo decía lo mismo, que la sede era preciosa, que habíamos tenido suerte con el clima, que mi hija Isabela estaba radiante con su vestido de ensayo. Y yo sonreía, apretaba manos, respondía con frases educadas y aparentaba calma. Pero dentro de mí había una presión extraña, como un peso en el pecho que no sabía cómo explicar. Lo atribuí al estrés económico, la boda nos estaba costando una fortuna en dólares, y a la inevitable ansiedad de un padre que está a punto de entregar a su hija en matrimonio. Mi esposa Lorena parecía en su elemento, paseándose como la perfecta anfitriona, saludando a todos con una sonrisa ensayada. Yo necesitaba un respiro, así que salí por la parte trasera hacia el jardín donde las enredaderas de rosas trepaban por las paredes de piedra. El aire fresco me alivió por un instante. Encendí un cigarro, mi único vicio, y me recargué contra una columna mientras escuchaba a lo lejos el sonido de un cuarteto de cuerdas afinando sus instrumentos. Fue entonces cuando escuché una voz que reconocería entre mil. La voz de Isabela. No era la voz dulce con la que me llamaba papá en los campos de la escuela o cuando me susurraba buenas noches en su infancia. No. Era una voz nerviosa, temblorosa, cargada de rabia contenida. Aún no lo sabe, dijo, en tono bajo pero firme. Me quedé inmóvil. Me incliné un poco detrás de un pilar, sin entender del todo por qué me escondía, como si mi instinto ya supiera que lo que estaba a punto de escuchar iba a cambiarlo todo. Mamá me dijo que nunca se lo dijera. Hizo una pausa y luego añadió con frialdad, si él se entera, perderemos la herencia. Sentí que la sangre se me helaba. Ella hablaba por teléfono. Su voz era clara, aunque contenida, y cada palabra era como un puñal que me atravesaba el pecho. Sí, sé que él piensa que soy su hija biológica, volvió a decir, y su tono se transformó en algo más cruel. Pero, ¿qué importa ahora? Él está pagando toda la maldita boda. El cigarro se me resbaló de los dedos. Me aferré con fuerza a la columna para no caer al suelo. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Isabela diciendo que no era mi hija biológica? ¿Que Lorena le había pedido mantener el secreto por dinero? ¿Que todo se reducía a dólares? El corazón me latía tan fuerte que pensé que ella podía escucharlo desde donde estaba. Me quedé allí paralizado. Cada palabra se mezclaba con recuerdos, las noches en que velé su fiebre, los viajes de madrugada para llevarle la laptop olvidada a la universidad, los años que trabajé horas extras para que se graduara sin deudas. ¿Todo eso había sido un engaño? La rabia comenzó a hervirme en la garganta. Quise salir de mi escondite y enfrentarla ahí mismo. Pero mis piernas temblaban. Respiré hondo, tratando de no colapsar. Y entonces la escuché reír suavemente, como si la mentira que acababa de pronunciar no pesara nada en su conciencia. No aguanté más. Avancé con paso firme hacia donde estaba. Ella me miró sorprendida, con el teléfono aún en la mano. «Papá», dijo, forzando una sonrisa nerviosa. «¿Con quién hablabas, Isabela?» Mi voz salió grave, rota, cargada de furia contenida. Ella bajó el teléfono de inmediato, intentando guardarlo en su bolso. Con una amiga. Solo estábamos bromeando. ¿Bromeando?», repetí, dando un paso más cerca. «¿Eso fue una broma? Decir que no soy tu padre.
¿Que me ocultaste algo toda tu vida porque tu madre te lo pidió? El color se le escapó del rostro. No, no es lo que escuchaste. Lo escuché claro, le interrumpí, alzando la voz. Dijiste que no era tu hija biológica. Dijiste que tu madre te advirtió que no me lo contaras porque perderían la herencia. Ella tragó saliva. Sus manos temblaban. Papá, por favor, no aquí, no ahora. Ahora, Isabela. Exclamé con fuerza, olvidando dónde estábamos. El eco de mi voz rebotó en los muros de piedra del club. Por un instante, parecía una niña pequeña atrapada en una travesura. Pero no era eso. Era mucho más oscuro. Es verdad, susurró finalmente, apenas audible. No eres mi padre biológico. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué permitir que viviera una mentira durante décadas? Mamá dijo que sería mejor así, que si lo sabías todo se arruinaría. Tú eras feliz creyendo que era tuya. Yo no quería perder nada. ¿No querías perder nada? Reí con amargura. ¿Y qué hay de lo que yo perdí? Mi confianza, mi identidad como padre, mi derecho a la verdad. ¿Eso no cuenta? Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Siempre fuiste mi papá, intentó decir con voz quebrada. En lo que importa, siempre lo fuiste. No, Isabela. La interrumpí con un nudo en la garganta. Yo fui tu proveedor, tu apoyo, tu salvavidas. Pero tú me veías como un cajero automático. Ni siquiera fuiste capaz de defender lo que habíamos construido. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero yo ya no podía detener mi enojo. ¿Cuánto tiempo llevan mintiéndome? Pregunté con voz firme. ¿Desde el principio? ¿25 años viviendo en una farsa? Ella solo negó con la cabeza, sin encontrar palabras. Ese instante se convirtió en una eternidad. El silencio, interrumpido únicamente por el murmullo distante de la música, pesaba más que cualquier grito. Yo la miraba, tratando de reconocer en ella a la niña que una vez me llamaba papi. Pero lo único que veía era a una mujer adulta, cómplice de la mentira de su madre. Finalmente, di un paso atrás. Esto no termina aquí, dije en voz baja, helada. Pero te aseguro que a partir de ahora nada volverá a ser igual. Ella me extendió una mano, intentando detenerme. Papá, espera. No me llames papá, respondí sin mirarla. Esa palabra ya no significa lo mismo. La dejé allí, con los ojos llenos de lágrimas, mientras regresaba al salón aparentando la misma sonrisa que todos esperaban de mí. Por dentro, sin embargo, algo en mí se había roto para siempre. No dormí esa noche. Me quedé tendido en la cama, mirando el techo del hotel, con los pensamientos arremolinándose como tormenta. Cada recuerdo con Isabela se mezclaba con la amarga verdad que había escuchado. No podía dejar de preguntarme cuántos momentos estaban contaminados por esa mentira. ¿Cuántas sonrisas fueron ensayos de una obra donde yo era el único actor que no conocía el guión? Lorena dormía a mi lado, tranquila, como si nada pasara. La observé y un escalofrío me recorrió. Ella lo sabía todo desde el inicio, y aún así tuvo la audacia de mirarme a los ojos cada mañana, de llamarme amor mientras sostenía un secreto que destruía el corazón de cualquier padre. Cuando amaneció, me levanté antes que ella. Preparé café, me ajusté la corbata frente al espejo y esperé a que despertara. Quería enfrentarla. Quería escuchar de su propia boca la traición que había cargado en silencio durante más de 2 décadas. Lorena abrió los ojos y lo primero que hizo fue revisar su teléfono, sonriendo con los mensajes de los invitados, respondiendo con emojis como si todo estuviera en orden. «Gran día, ¿verdad?», dijo, estirándose en la cama. La miré fijo, con un nudo de rabia en el estómago. «Sí, un gran día para seguir con tu teatro», respondí con frialdad. Ella parpadeó, confundida. «¿Qué quieres decir?». Me incliné sobre la mesa y golpeé suavemente con los dedos. «Lo escuché todo, Lorena. La conversación de anoche. Tu instrucción a Isabela de que jamás me dijera la verdad». Su rostro se tensó, aunque trató de sonreír. «No sé de qué hablas. No juegues conmigo». Mi voz salió dura, casi un rugido contenido. La escuché decir, «Papá no sabe que no soy su hija biológica. Mamá dijo que nunca se lo cuente o perderemos la herencia». El color se le escapó del rostro. Su respiración se volvió entrecortada. «Déjame explicar. No hay explicación que pueda borrar 25 años de mentiras». La interrumpí, golpeando la mesa con la palma abierta. «¿Cuántas veces me miraste a los ojos y me dejaste creer que Isabela era mi hija? ¿Cuántas veces pensaste en decirme la verdad y decidiste callar porque era más conveniente?». Ella bajó la mirada, temblando. «Yo era joven. Tenía miedo. Cuando supe que estaba embarazada ya habíamos empezado nuestra vida juntos. ¿Y tú? Tú estabas tan emocionado. ¿Cómo iba a destruir eso?». «No lo destruiste, Lorena. Lo corrompiste».
Me incliné hacia ella, mi voz firme, helada. No me protegiste, protegiste tu mentira. Ella se llevó las manos al rostro, llorando. Pero Isabela te ama. Siempre lo ha hecho. Tú eres su padre en todo lo que importa. ¿De veras? Me burlé. Porque anoche no sonaba como una hija agradecida. Sonaba como una mujer fría, calculando cuánto dinero podía sacarme. El silencio cayó sobre la habitación. El zumbido del aire acondicionado parecía llenar el espacio entre nosotros. Finalmente, respiré hondo y me levanté. Voy a acompañar a Isabela al altar porque eso es lo que espera la sociedad, lo que esperan los invitados. Pero cuando esa ceremonia termine, también terminará esta farsa. La dejé allí, llorando, y bajé a desayunar solo. La boda fue un desfile de sonrisas falsas. Isabela estaba radiante con su vestido blanco, y la gente la rodeaba con elogios. Yo sostenía el ramo, ajustaba mi corbata y sonreía para las fotos. Pero por dentro sentía que todo era una mentira. Cuando la música empezó y ella tomó mi brazo, sus dedos se posaron sobre los míos con suavidad. Gracias por todo, papá, susurró con una sonrisa nerviosa. Quise gritarle la verdad frente a todos, desnudar la traición ahí mismo en medio del pasillo. Pero me contuve. Caminé con ella hasta el altar, cada paso más pesado que el anterior, hasta entregarla a Daniel con un beso en la mejilla. El resto de la ceremonia pasó como una pesadilla coreografiada. Fotos, brindis, discursos. Todos hablando de amor, de familia, de legado. Yo escuchaba y sentía que las palabras me arañaban por dentro. Esa noche, de regreso al hotel, decidí que no podía seguir viviendo bajo la sombra de esa mentira. Me duché, me vestí y al amanecer fui directo a la oficina de mi abogado, Alfonso. Entré sin cita. Apenas abrieron las puertas, me planté frente a la recepcionista y exigí verlo. Alfonso me recibió sorprendido, con un café en la mano y la expresión de quien ya sabe que algo grave está por estallar. ¿Qué sucede?, preguntó, invitándome a sentarme. Quiero cambiar mi testamento, dije sin rodeos. Él frunció el ceño. ¿Tan urgente es? Más urgente que nunca. Saqué un cigarro del bolsillo, aunque no lo encendí, solo lo jugueteaba entre mis dedos. Quiero sacar a Lorena y a Isabela de todo. De las cuentas, las pólizas, la herencia. No quiero que reciban ni $1. Alfonso me miró fijamente, tratando de medir mis palabras. Sigue siendo tu hija legal. ¿Estás seguro de que? No es mi hija. Lo interrumpí, golpeando la mesa con el puño. Es una mentira que me hicieron creer por 25 años. Y no pienso dejar que me usen más. Alfonso permaneció en silencio un momento, luego asintió lentamente. Podemos reasignar tus bienes. Crear un fideicomiso. Incluso donarlos a una fundación si lo deseas. Perfecto. Hazlo hermético. A prueba de fallos. Quiero que quede claro que ellas no verán un solo centavo. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de control. Ya no era un hombre traicionado en la oscuridad, era alguien que estaba tomando decisiones. Salí de esa oficina con los documentos bajo el brazo y una determinación férrea en el pecho. Esa misma tarde llamé al banco, congelé todas las tarjetas de crédito a las que Lorena tenía acceso y cambié las contraseñas de mis cuentas. Si había vivido engañado durante años, ahora sería yo quien controlara el final de esta historia. De regreso al hotel, encontré a Lorena en bata, tomando café y revisando las fotos de la boda en su teléfono. Levantó la vista, sonriente. Todos se ven tan felices. Isabela va a adorar estas fotos. Dejé los papeles sobre la mesa con un golpe seco. Necesitamos hablar. Ella levantó la cabeza y su sonrisa se borró de inmediato. ¿Qué pasa? Lo sé. Dije solo esas 2 palabras. Su rostro palideció. Intentó hablar, pero yo la interrumpí. Sé que Isabela no es mi hija biológica. Sé que me lo ocultaste por años. Y sé que anoche ella misma lo admitió. Las lágrimas empezaron a llenar sus ojos. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. La miré con frialdad. Me usaron, me mintieron y me convirtieron en un extraño en mi propia familia. Ella se quedó en silencio, temblando. Voy a pedir el divorcio, continué. Y esta vez no hay vuelta atrás. Lorena abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Solo me miró como una mujer que apostó todo, y finalmente lo perdió. 3 días después, ya con los papeles de divorcio en curso, recibí la primera llamada de Isabela. Vi su nombre en la pantalla del celular y mi estómago se revolvió. No contesté. Al rato volvió a sonar. Después llegaron los mensajes. Papá, ¿podemos hablar, por favor? No quise que te enteraras de esa manera. Siempre has sido mi padre, nada ha cambiado. Leí esas frases una y otra vez, con la mandíbula apretada. Todo había cambiado. Cada palabra suya me recordaba la traición. No respondí.
2 días después acepté verla. No por debilidad, sino porque necesitaba escuchar de su propia boca si era capaz de sostener la mentira frente a mí. Quedamos en una cafetería del centro, de esas con ladrillos a la vista y mesas de madera rústica. La vi entrar con gafas oscuras, como si quisiera ocultarse del mundo. Caminó hacia mí con pasos inseguros. Por un segundo recordé a la niña que se subía a mi regazo pidiéndome que le leyera cuentos. Pero al verla ahora, solo podía sentir distancia. Se sentó frente a mí. Gracias por venir, dijo, quitándose las gafas. Sus ojos estaban rojos, quizá de llorar o de no dormir. No respondí. Yo, nunca quise que te enteraras así, continuó, removiendo el café que ya estaba perfectamente mezclado. Mamá y yo discutimos, estaba enojada, dije cosas que no debí. Me incliné hacia ella. ¿Mentir durante 25 años fue un error de enojo? ¿O fue una estrategia muy conveniente? Ella tragó saliva. Mamá me dijo que si hablaba, todo se arruinaría. Que perderíamos estabilidad, que incluso podríamos quedarnos sin nada. Yo era solo una niña. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Y cuándo creciste? Pregunté con dureza. ¿Qué te impedía decir la verdad entonces? Tuviste años, Isabela. Años. Pero decidiste callar porque era más fácil aprovecharte de la mentira. Ella alzó la vista, con lágrimas contenidas. Sigues siendo mi papá. Tú me criaste, estuviste en mis logros, en mis caídas. Nada de eso cambia. Me reí amargamente. Lo cambia todo. Crié a alguien que me ocultaba la verdad, que me veía como una billetera ambulante. ¿Sabes lo que significa escuchar que para ti no soy más que el que paga la maldita boda? Isabela se estremeció. Lo dije en un momento de rabia. No lo sentía de verdad. Lo dijiste porque es lo que piensas. Golpeé la mesa con el puño, haciendo que algunos clientes voltearan. Me viste como un proveedor, no como un padre. Ella se llevó las manos al rostro, sollozando. Perdóname, por favor. Sé que lo arruiné todo. La observé en silencio. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, que aún podía considerarla mi hija. Pero la otra parte, la que llevaba días sintiéndose traicionada, no podía callar. Reescribí mi testamento, dije finalmente, con voz firme. Tú y tu madre están fuera de todo. Ni $1 de mi herencia será suyo. Su rostro se desencajó. ¿Qué? No puedes hacerme eso. Soy tu hija. Eres alguien a quien crié. Mi voz salió seca, cortante. Pero elegiste vivir una mentira. Y ahora yo elijo liberarme de ella. Ella golpeó la mesa con la palma abierta. ¿Me estás castigando por algo que no elegí? Me incliné hacia adelante, mirándola directo a los ojos. No te castigo por no ser mi hija biológica. Te castigo por mentirme, por aprovecharte, por verme como un hombre ciego al que podías manipular. Ella rompió en llanto. Te amo, papá. Me puse de pie. No me llames papá. Esa palabra ya no significa lo mismo. La cafetería entera estaba en silencio. Isabela se levantó bruscamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y salió sin mirar atrás. Yo permanecí de pie unos segundos, sintiendo todas las miradas sobre mí. Luego respiré hondo, dejé un billete de $20 sobre la mesa y salí al sol. Los días siguientes fueron un torbellino. Lorena intentó contactarme varias veces, pero no respondí. Cambié las cerraduras de la casa y me mudé a un pequeño departamento alquilado, apenas amueblado. No quería lujo ni distracciones, solo distancia. Una tarde, mientras revisaba correos atrasados, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Isabela. Sus ojos hinchados y su ropa arrugada mostraban que no había dormido bien. Necesito hablar contigo, dijo con voz entrecortada. La dejé entrar. Se sentó en el sofá, mirando alrededor del lugar vacío. ¿Es aquí donde vives ahora? Preguntó, casi con incredulidad. Sí. Respondí firme. Aquí no hay mentiras, solo silencio. Ella asintió con tristeza. He estado pensando en todo. En cómo me equivoqué. Te debía la verdad hace mucho tiempo. Y decidiste enterrarla. La interrumpí. Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me convencí de que no importaba porque tú estabas ahí para todo, mis recitales, mis desamores, mi graduación. Me dije que no había necesidad de remover el pasado. Pero ahora lo veo, no era por ti, era por conveniencia, por miedo a perder lo que teníamos. Lo que teníamos era confianza. Mi voz sonó fría, como un veredicto. Y eso se acabó. Ella se inclinó hacia mí, con las manos temblorosas. No quiero tu dinero. Sé lo que hiciste con el testamento. Lo que quiero es saber si todavía hay un lugar para mí en tu vida. La miré largo rato. Por un momento quise creer en sus palabras, en esa súplica de redención. Pero recordé la llamada en la cena de ensayo,
La frialdad de su voz cuando me redujo a el que paga. Me levanté y caminé hacia la ventana. ¿Tu verdadero padre biológico, lo conoces? Pregunté sin girarme. Ella titubeó. Lo vi una vez, cuando tenía 16. Mamá lo organizó. Pero él no quiso saber de mí. Ni siquiera me miró a los ojos. Asentí, dándole la espalda. Eso encaja. Un hombre que engendra y desaparece. Que deja que otro cargue con todo. Volví hacia ella, mirándola directo. Tal vez él pueda recoger lo que quede de ti. Yo ya terminé. Isabela se levantó con brusquedad, pánico en su rostro. ¿Eso es todo? Después de todo lo que vivimos. Me acerqué despacio, mi voz baja pero firme. Te di 25 años de mi vida. Te di todo lo que tenía. Y tú me diste una mentira. Ese contrato invisible que teníamos se rompió en el instante en que decidiste callar. Ella retrocedió hacia la puerta, con lágrimas desbordando. No eres el hombre que pensé que eras. Y tú eres exactamente la mujer que nunca quise que fueras. Abrió la puerta y salió corriendo, dejando un eco de sollozos en el pasillo. Cerré la puerta con un clic y me quedé de pie en la penumbra, sintiendo que, aunque dolía, había recuperado mi voz. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Pasaron semanas de silencio. Ni llamadas de Isabela, ni mensajes de Lorena. La casa grande quedó atrás, ahora habitaba un pequeño departamento alquilado, con apenas lo básico, un sofá, una mesa de café y un colchón en el suelo. No necesitaba más. Cada mueble que faltaba era como una metáfora de mi nueva vida, menos apariencia, más verdad. Al principio, la quietud me atormentaba. Me sorprendía a mí mismo mirando el teléfono, esperando que sonara, esperando un papá que ya no significaba nada. Pero con el tiempo, esa misma quietud se volvió mi aliada. Aprendí a disfrutar del silencio, a caminar por senderos solitarios, a arreglar pequeñas cosas en casa sin pensar si alguien estaría orgulloso de mí. Un día llegó un sobremanila sin remitente. Dentro había una foto, Isabela de 5 años, con un tutú rosa, abrazándome del cuello en su primer recital de ballet. Detrás, en su letra, 6 palabras, esto fue real. Recuerdo todo. Me quedé mirando esa foto largo rato. La guardé en el cajón de mi escritorio, no por nostalgia ni por perdón, sino porque, aunque todo lo demás hubiera sido una mentira, ese instante sí fue verdadero. Y en un mar de falsedades, a veces un recuerdo genuino basta para sostenerte. Semanas después, me crucé con Lorena en el supermercado. Llevaba gafas oscuras, el cabello recogido en un moño apretado y una canasta con apenas un par de frutas. Nos encontramos frente a la sección de uvas. Ella me miró, sorprendida, como si no esperara verme nunca más. Hola, dijo con voz débil. Hola, respondí, sin emoción. ¿Te ves bien?, agregó, casi con torpeza. Lo estoy, contesté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Isabela te extraña, murmuró. Inspiré hondo. Tuvo su oportunidad. Ella bajó la cabeza. No hubo reproches, no hubo súplicas. Solo 2 desconocidos que alguna vez compartieron una vida y que ahora no podían sostener una conversación sobre frutas. Ella se fue sin mirar atrás. Los rumores corrieron entre familiares y amigos. Un primo me llamó para decirme con descaro, bueno, al menos te enteraste antes de que todo quedara en el testamento. Colgué sin responder. No necesitaba su compasión ni su validación. Por primera vez en años, no buscaba aprobación. Y comprendí algo, la libertad no era solo de ellas, era también de mí mismo. La libertad de dejar de ser el hombre que todos esperaban que fuera. La relación con Isabela quedó suspendida en ese vacío. No respondí más a sus mensajes. Pero no la odiaba. El odio es un lazo, y yo no quería lazos. Lo que había sentido se transformó en una certeza serena, la familia no se trata de sangre, sino de honestidad y respeto. Un atardecer, salí a caminar por un sendero entre pinos y robles. El cielo se teñía de naranja y púrpura. Me senté en un banco de madera y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Pensé en quién había sido, el esposo, el padre, el proveedor. Un hombre que lo dio todo sin pedir nada a cambio. Esa versión de mí había muerto el día de la cena de ensayo. En su lugar, estaba alguien nuevo. Alguien marcado, sí, pero también más fuerte. Un hombre que había aprendido que el amor, cuando se convierte en obligación, deja de ser amor. Recordé la mirada de Isabela en la cafetería, su voz temblorosa diciéndome, te amo, papá. Recordé a Lorena intentando justificar lo injustificable. Y entendí que el perdón no era necesario para avanzar. Lo único necesario era no repetir la mentira. Me puse de pie, respiré profundo y seguí caminando. El camino hacia adelante ya no tenía fantasmas. Esa es mi historia. Una historia de traición, de verdades ocultas y de un hombre que, tras perderlo todo, aprendió a encontrarse a sí mismo.
Y ahora te pregunto a ti, que escuchas estas palabras. ¿Alguna vez tu familia te ocultó un secreto tan grande que te obligó a replantear quién eras realmente? ¿Perdonarías o cortarías para siempre? Porque, al final, la verdadera libertad no está en lo que otros nos dicen, sino en lo que decidimos hacer con la verdad. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Recuerda también compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Nos vemos en nuestra próxima historia.